bienvenidos. Espero que esté usted listo para continuar con nuestro estudio. El tema que vamos a ver el día de hoy es llamados a ser primogénitos. Así que tome su Biblia, sus notas, su cuaderno, lo que sea necesario para que iniciemos en esta ocasión nuestro estudio. Ok, bueno, el ser primogénito era una distinción muy importante en las familias judías. Esto conllevaba tanto privilegios como responsabilidades muy importantes dentro de la familia, y históricamente podemos ver la importancia de los primogénitos. Un primogénito no solamente era el que era el mayor de los hermanos, era el que abría la matriz de la mujer al ser el primero en nacer, sino que también tenía ciertos privilegios y responsabilidades. En el caso de que el padre falleciera, que faltara el padre de familia, el primogénito era el responsable de ser la cabeza de la familia. El primogénito era responsable de encargarse de la manutención, del cuidado tanto de la madre como de sus hermanos, no solamente de la familia propia que él tuviera, sino que a falta del padre en el hogar, el primogénito era el encargado de proveer, suplir las necesidades, atender los problemas que surgieran dentro de la familia de su madre y sus hermanos. Para cumplir con este propósito, era el único que recibía una doble porción de la herencia. La herencia era repartida, la herencia del padre era repartida en partes iguales entre los hijos que tuvieran, pero al primogénito se le daba una doble porción, precisamente por esas responsabilidades que él debía asumir de proteger y proveer a su madre y a sus hermanos menores. ¿Sí? Solo a él le correspondía una doble porción, pero solo a él le correspondía cuidar y atender a su madre y sus hermanos menores. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, muchas veces se le da la prioridad, la importancia, se nos menciona sobre los primogénitos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, un primogénito viene a ser semejante a Jesús, ¿sí? Representa a Jesús. Dice la palabra que Jesús es el primogénito entre todos nosotros, ¿sí? Entonces Jesús representa el Hijo primogénito en el Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender y a asumir nuestra posición dentro de nuestra nueva identidad ahora en Cristo, como hijos de Dios. Vamos a analizar un poco el modelo de justificación. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando están Adán y Eva en el Edén y fallan delante de Dios, desobedecen la voluntad de Dios, hay consecuencias que vinieron sobre la humanidad. Y aquí Dios nos muestra el modelo de justificación. Para Dios poder justificar, para Dios poder tener nuevamente relación con el ser humano, con la humanidad, tuvo que haber un sacrificio, en este caso de animales, ¿sí? Cuando Dios desciende al Edén, al huerto del Edén, y les habla a Adán y les dice, ¿dónde estás? Adán dice, me escondí porque escuché tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces viene un sacrificio. Dios tiene que sacrificar animales para tomar sus pieles y con esas pieles cubrir a Adán y Eva, ¿sí? Para poder traer justificación a la humanidad tuvo que haber el sacrificio. En el Edén fue un sacrificio de animales. En el Nuevo Pacto fue el sacrificio de Jesucristo. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Solamente la sangre podía justificarnos delante de Dios, ¿sí? Tenía que derramarse la sangre de los animales en el Edén y de Jesucristo en el Nuevo Pacto. Esto era una figura de la propiciación sustitutiva, es decir, que alguien tenía que tomar el lugar.
Era necesario que hubiera un juicio sobre una persona inocente para que por ese inocente se proveyera una cobertura al que era culpable. Con las pieles de los animales se cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Con la inocencia de Cristo fue cubierto nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Es importante que siempre mantengamos esto en cuenta, porque de esto depende que nosotros entendamos todos los llamados que han sido dados a nuestra vida. El ser primogénitos no es la excepción, ¿sí? Entonces, el modelo de justificación incluye sacrificio de animales, derramamiento de sangre, era una figura de la propiciación sustitutiva y nos muestra la necesidad de un juicio sobre el inocente para proveer cobertura o perdón al culpable. Vamos a seguir adelante, vamos a ver la importancia de la primogenitura. ¿Por qué es tan importante a lo largo de la historia de la Biblia? ¿Cuál es la importancia de la primogenitura? Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Vemos ahí el momento en que se presentan Caín y Abel a ofrecer sacrificio delante de Dios. Capítulo 4, versículos 3 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Abel trajo para ofrecerle a Dios de lo primogénito, de lo especial, de lo que era más importante, del que tenía una doble porción. Abel entendía cuál era el principio de importancia de darle a Dios lo mejor, lo especial. Caín trajo lo común, lo normal, pero Abel entendía cuál era la importancia de la primogenitura. Trajo animales primogénitos delante de Dios, ¿sí? Vamos a ver ahora en Génesis, capítulo 25, cuando Isaac le está pidiendo a Dios un hijo para su esposa Rebeca, ora por ella y está diciendo, por favor, Dios, necesitamos un hijo. Y Dios comienza a hablarle ahí en los versículos del 20 al 28, y quiero leerte, déjame encuentro para que no lo leamos todo. Dice el 21, y oró a Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte, y el otro pueblo, y el pueblo mayor servirá al menor. ¿Sí? Dios está hablando y le está diciendo, hay 2 naciones en tu seno, dos tipos de personas diferentes, ¿sí? Un tipo de personas que va a ser fuerte, que va a ser grande, y un tipo de personas que van a ser servidores del otro pueblo. Pero aquí marca algo importante, dice, y el mayor servirá al menor. Está hablando de la primogenitura, que vemos más adelante en el versículo 29, que del 29 al 34, que Esaú menospreció esa primogenitura. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿y para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú
pan y del guisado de las lentejas, y lo comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, ¿sí? Esaú tuvo en menos, no le dio la importancia que requería la primogenitura. Del 29 al 34 podemos ver cómo menospreció, no le dio importancia. Esaú representa entonces a un creyente carnal, a un tipo de cristiano, a un tipo de hijo de Dios que está más preocupado en satisfacer sus necesidades físicas, personales, emocionales, económicas, y no entiende que ha sido llamado para más. Podríamos decir que es un cristiano que en el tiempo de oración saca su lista enorme y le empieza a decir: Señor, necesito esto, sana aquel, suple esto, ayúdame con esto, ayuda a fulano de tal, y no disfruta de la bendición de poder estar en la presencia de Dios. Hemos dicho que como hijos tenemos acceso directo al Padre. Hemos dicho que como siervos podemos conocer y descubrir cuáles son los lugares secretos donde están los tesoros eternos de Dios. Tener acceso a bendiciones hermosas, disfrutar de su presencia, conocerlo a Él, escuchar el latir de su corazón, ver las cosas como Él las ve, no como las vemos en nuestros sentidos, en nuestras emociones. Pero Esaú no tuvo en cuenta eso. Lo que a él le urgía era suplir su hambre, era terminar con su cansancio, echarse a dormir, suplir sus necesidades inmediatas, pero no estaba viendo hacia la eternidad, no estaba viendo más allá de lo que estaba enfrente de él. Menospreció esa primogenitura. Esaú representa a esos cristianos que se conforman con ahorita venir y levantar las manos y qué padre, pero no están viendo más allá lo que Dios quiere, no solamente para sus vidas, sino para las vidas de sus hijos y los hijos de sus hijos. Es un cristiano que dice: ay, qué padre, yo ya no tengo problemas, yo ya estoy bien, ya que venga Cristo ahorita, porque yo ya estoy bien. ¿Y los demás? ¿Y la gente que está perdiéndose? ¿Y tus generaciones? ¿Y tus hijos? ¿A qué han sido llamados? El primogénito tiene que estar viendo más allá, poner su mirada no en lo que está aquí, sino en lo que viene más adelante, porque Él es el encargado de proveer y de suplir la necesidad de su familia, de sus hermanos. Vamos a ver algunos elementos de esa bendición, ¿sí? Vamos a ver ahí en Génesis 27. Vemos cómo más adelante, después de que Jacob intenta nuevamente, intenta ahora tomar esa primogenitura que Esaú le vendió, y viene ya cuando Isaac es viejo, cuando ya Isaac es grande, y llega el momento en el versículo 4 del capítulo 27, le dice el 3: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Sí? Aquí está Isaac hablando con Esaú y le está diciendo: llegó el momento de hacer la transferencia, la transmisión de propiedad, de poderes legales que todo el ser primogénito implicaba, ¿sí? Le está diciendo: ya llegó el momento en que tomes tu posición como primogénito, que tomes tu lugar como primogénito. Llegó el momento en que seas merecedor o comiences a disfrutar de la doble porción de la herencia, pero también comienza ahora tus responsabilidades como primogénito. Ahora eres responsable de la familia. Eres la cabeza de familia, ¿sí?
Entonces, esa palabra que le dice es Isaac, para que te bendiga, le está diciendo para que te transfiera todos los poderes y obligaciones que corresponden a un primogénito. ¿Sí? Y vemos cómo Rebeca y Esaú, usted sígalo leyendo ahí en casa con calma, del 27, del 1 al 29, y vamos viendo cómo Rebeca y cómo Jacob tratan de tomar el lugar, Jacob trata de tomar la posición, y entonces obtiene la bendición que Esaú despreció. Aquí también tiene que haber un sacrificio. ¿Se acuerdan que hablamos en Génesis del proceso de justificación? Aquí también tuvo que morir un cabrito inocente. Aquí también se fue cubierto con las pieles de alguien más el pecado de Jacob. Cuando él se presenta con su padre lo toca y le dice: oigo la voz de Jacob, pero a quien huelo, a quien siento es a mi hijo, a mi primogénito. Una vez más la justificación representada en esto. Y en el versículo 27 comienza Isaac a declarar bendiciones y profecías sobre Isaac en este caso. Y dijo Jacob, el 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Está declarando bendición. Y ahí vienen más adelante 3 principios sobre los cuales tiene importancia o tiene relevancia la bendición. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Le está diciendo que tú tengas prosperidad material. En ese tiempo no había sistemas de riego, solamente lo que cultivaban era solamente por las cuestiones de la lluvia. Y él está diciendo que Dios haga descender sobre ti el rocío del cielo, la lluvia a su tiempo, para que puedas tener cosecha, te dé abundancia de trigo y de mosto, las grosuras de la tierra, prosperidad material. Está declarando Isaac sobre la vida de Jacob, ¿sí? Otra cosa que implica la bendición es la supremacía política. Y sírvante pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Ahí mismo nos está diciendo que ha sido puesto Jacob, el primogénito, ha sido puesto por cabeza y no por cola, para enseñorearse sobre todas las situaciones. Fue lo que hizo Dios en el Edén, ¿sí? Dios creó al hombre y le dijo a Adán, lo puso en el huerto para señorear, para gobernar, para ejercer autoridad sobre toda la tierra. Aquí se lo está confirmando. A Jacob, Isaac le está confirmando: tú has sido llamado para gobernar, tú has sido llamado para estar arriba, para que los demás vengan y pidan consejos a ti, siempre y cuando estemos funcionando en este papel de primogénitos, ¿sí? Y también en ese mismo versículo, en el 29, le da una maldición a sus enemigos. Dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Tú no tienes por qué estar peleando con nadie. Como primogénito no tienes necesidad de estar peleando con nadie. Los que te maldicen, ellos solos se están echando la soga al cuello, ¿sí? No va a haber quien se levante contra ti, y si se levantan contra ti, asumirán las consecuencias de levantarse contra un primogénito de Dios, ¿sí? Y a veces como iglesia andamos desesperados, peleando con el diablo, peleando con aquel, con la necesidad, con el problema. ¡Ey! Deja de hacerlo. Tú descansa en la presencia de Dios, porque tus enemigos serán puestos por debajo de tus pies, ¿sí? Estos son 3 elementos importantes de la bendición que viene sobre nuestras vidas. Ahora,
Después de estos versículos, ahí en Génesis 27, viene un momento dramático. Viene un momento de tristeza, viene un momento de dolor, donde Esaú llega, prepara lo que él cazó y se encuentra con el drama de que, ¿qué crees? Ya no hay nada para él, ¿sí? Y si tú lo lees, te puedes dar cuenta del drama, pero el drama es peor en Hebreos. Vamos a leerlo, porque vemos en Hebreos varias cosas de las cuales Esaú estuvo viviendo. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esaú, cuando vende la primogenitura, él dejó de alcanzar la gracia. Cuando él llegó para pedir la bendición, ya no había bendición para él. Todo le había sido entregado a su hermano, ¿sí? Cuando nosotros despreciamos la primogenitura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Otra cosa que tenía él, o que sucedió sobre la vida de Esaú, sigue diciendo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿sí? Cuando Esaú llega con Jacob y se encuentra con que ya no había gracia, ya no había bendición para él, se enojó. Tal fue el enojo en su vida que odio, amargura comenzó a crecer en su corazón. Eso era lo que lo gobernaba. Quería matar a su hermano. Cuando nosotros menospreciamos la primogenitura en nuestras vidas, somos gobernados, somos dominados por la amargura. Estamos todo el tiempo tratando de compararnos con los demás, de superar a los demás. Es que yo sé más que él. ¿Por qué a la hermana la ponen más a predicar si yo también puedo? No pelees por nada. Tú tienes tu posición y tú tienes tu lugar en Dios. No dejes que raíces de amargura broten en tu corazón, ¿sí? Y después dice, y por él muchos fueron contaminados. Cuando nacen raíces de amargura en su corazón, empieza a contaminar a otros. Otros se dan cuenta. Otros ven y viene y le platica, hermano, te veo desanimado, ¿qué pasó? Es que fulano de tal me lastimó, me hizo el pastor, el líder, y comienza a contaminar a otros, ¿sí? Muchos fueron contaminados. Seguimos leyendo el 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿sí? Esaú era fornicario, era profano. Después dice, vendió su primogenitura para satisfacer una necesidad carnal, ¿sí? El 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque la procuró con lágrimas, ¿sí? Él deseaba alcanzar, él deseaba tener nuevamente su primogenitura, pero ya había pasado el tiempo, ya había perdido su oportunidad. No tuvo ya la oportunidad de obtener lo que había desechado. ¿Qué quiere decir profano? Dice ahí que era profano, que era fornicario. Profano, el diccionario nos dice que es alguien irreverente con las cosas sagradas. Es alguien que no le da importancia, que no tiene respeto a las cosas sagradas. Es alguien que trata las cosas sagradas sin respeto. No le da la importancia que se merece. Hace uso indigno de las cosas sagradas. Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. No le damos la importancia a las cosas sagradas. Y no estoy hablando del edificio físico,
Porque muchas veces hace mucho tiempo fuimos educados a que el templo era lo máximo y algunos fuimos educados a pellizcos para estar sin movernos, no masticar chicle, la ropa que usamos al venir al templo. Muchas veces fuimos educados a usar un velo, a hablar bajito para que no alterar el orden en el templo. Y ahora vemos a los chamacos corriendo de allá para acá, ¿no? Comiendo aún en las reuniones. No tiene que ver únicamente con ese respeto al edificio, al auditorio, sino a las cosas sagradas, a lo que es realmente importante, a nuestra relación con Dios, a nuestra relación de alabanza, a nuestra relación con la lectura de la palabra, a nuestros tiempos de oración. ¿Cuántas veces estamos orando y nos distraemos fácilmente? Suena el teléfono y es más fácil dejar de orar y atender el teléfono que seguir en lo que estábamos orando. ¿Cuántas veces estamos cantando una alabanza o vamos en camino al trabajo, en la ruta, en el carro y vamos teniendo un tiempo de alabanza? Pasa un carro enfrente o el rutero pone una música que no es cristiana y luego empezamos a mover el piecito y fácil se nos cambia ese tiempo de alabanza, de adoración personal que estábamos teniendo con Dios y empezamos a cantar la canción que venía allá, ¿sí? No somos reverentes con las cosas sagradas, con lo importante, nuestro tiempo con Dios. No tratamos con respeto las cosas importantes en Dios. Hacemos uso indigno de las cosas sagradas, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, del ministerio que hemos recibido en Dios. Del ministerio que hemos recibido en Dios, ¿sí? Una persona profana es también un sinónimo de una persona ignorante, una persona que no tiene el conocimiento necesario, el conocimiento que se requiere, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 12, versículos 18 al 24. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron para que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El 23 dice: a la congregación de los primogénitos, ¿sí? Es importantísimo, porque a veces cuando nosotros no comprendemos las dimensiones de ser primogénitos, vivimos como vivía el pueblo de Israel cuando era manifestada la presencia de Dios, cuando Dios hablaba en medio del monte y su voz tronaba y había rayos y había fuego y temblaba la tierra. El pueblo tenía miedo, Moisés mismo temblaba al presentarse delante de Dios. Pero ahora nosotros hemos sido acercados a una congregación de primogénitos, donde los hijos son primogénitos, donde los hijos entienden su posición, entienden los privilegios, pero también las responsabilidades que les son conferidas a ser primogénitos. Y entonces no vivimos con miedo. Entendemos entonces que somos hijos de Dios con una doble porción del Espíritu de Dios. No es algo sencillo, no es algo común, es algo importante. Has sido llamado para ser primogénito.
Has sido llamado para tener más, para tener doble. Obviamente hay responsabilidades, pero hemos sido capacitados para ello. Hemos sido capacitados para ello. Ser primogénitos entonces implica ser hijos de Dios, tener responsabilidades y tener una doble porción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a seguir analizando la siguiente semana sobre este principio de ser primogénitos, porque hay muchas cosas que implica en nuestra vida, pero a eso fuiste llamado, a ser primogénito, a tener una doble porción del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ya sabes, están ahí mi número y los correos a los que puedes mandar si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Vamos a estar al pendiente de cualquier cosa que necesites. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.